Hola, mi nombre es Luis Cisneros y te vengo a explicar sobre la estrategia Incremental Test Last. Antes de hablar sobre esta estrategia, debemos tener unos puntos en cuenta. Primero, todos los requerimientos dados para un software pueden ser representados mediante historias de usuario, que no son más que un relato acerca de qué problema debemos resolver dentro de cada sistema. Y también que antes de lanzar un código de producción, este debe ser probado. Dentro del enfoque tradicional de desarrollo de software, el cual es el más común, las pruebas son realizadas después de que todo el código haya sido implementado. A esto le podríamos llamar Test Last Development y sería el siguiente flujo. Escribimos el código, escribimos la prueba, ejecutamos la o las pruebas necesarias. Si alguna de ellas falla, corregimos el código escrito y volvemos a ejecutar las pruebas. Y finalmente, si no falla nada, terminaremos el proceso de desarrollo. Pero, ¿esperaremos a probar todas las pruebas de usuario al final? Pues no. Para eso, nosotros podemos dividir nuestro software de manera vertical y tomar cada una de las características o funcionalidades que representan a hardware, bases de datos, modelo, controladores, vistas, a todo lo necesario para resolver esa característica del sistema. Una historia de usuario puede tener una o varias características del mismo. Y entonces, a la estrategia donde nosotros tenemos el software dividido de manera vertical y es verificado de manera incremental o iterativa, la llamamos Incremental Test Last. Y tiene el siguiente flujo. Añadir una funcionalidad, o sea, una característica de nuestro sistema, creamos la prueba para esa característica, corremos la prueba, si esta falla, debugueamos y corregimos los errores. Si esta pasa, daremos por terminada la característica o refactorizaremos el código si es necesario. Y luego procederemos a incrementar nuestra siguiente característica, repitiendo todo este proceso anterior. Como ven, es muy fácil. A continuación, realizaremos un ejercicio. Bueno, para nuestro ejercicio, nosotros utilizaremos el lenguaje de programación Java y el IDE de programación IntelliJ. Como ven, ya lo tengo abierto y voy a crear un nuevo proyecto de tipo Maven. Entonces, para eso realizo lo siguiente. Doy en Create New Project. Selecciono el proyecto tipo Maven y no voy a crear de ningún arqueotipo en especial, sino vacío. Escribiremos nuestro group ID, en este caso lo voy a escribir com.example y nuestro nombre de nuestro proyecto. La versión la dejaré por defecto. Finalizamos y esperamos hasta que el IDE construya nuestro proyecto. Una vez finalizado esto, nuestro IDE nos muestra un archivo muy importante que es el archivo POM, donde especificaremos la configuración de todo nuestro proyecto y también las dependencias de las librerías que necesitamos. En este caso vamos a necesitar de JUnit y también vamos a utilizar una librería que se llama JUnit Params para crear de una manera más fácil pruebas parametrizadas. Como estamos trabajando con Java 8, escribiremos las propiedades para determinar eso.
dentro de nuestra etiqueta properties vamos a escribir las siguientes propiedades. Maven compiler .source 1.8, que es de la versión de Java, y Maven compiler .target, lo siento, .target, y lo mismo 1.8. Ahora necesitamos añadir las dependencias tanto de JUnit como de JUnit params. Dentro de la etiqueta dependencies añadiremos las siguientes dependencias. Podemos buscarlas dentro de los repositorios Maven. Para eso abrimos nuestro navegador y buscaremos Maven repository y escribiremos JUnit. Escribí mal, JUnit. En la versión 4.12 copiamos nuestra dependencia, la pegamos. Es importante destacar que dentro de este IDE las dependencias se pueden autoimportar. Para eso pulsamos aquí, como ven a la derecha, Enable Autoimport. Añadiremos la siguiente dependencia, JUnit params, su última versión, la copiamos y la pegamos. Listo. Ahora vamos a crear nuestra estructura. Dentro de nuestro proyecto tenemos src main java, donde será creado nuestro código de producción. En este caso voy a realizar un ejemplo muy sencillo y en la carpeta test java vamos a crear nuestro código de pruebas. Entonces vamos a copiar un ejemplo muy sencillo. Lo tengo aquí en el escritorio, lo copio y dentro de recursos lo voy a pegar. Listo. Como pueden ver, es un problema de una simple calculadora. Vamos a leer. Supongamos que el cliente nos pide que desarrollemos una calculadora. Acordamos que el cliente quiere el criterio de citación. Sería que introduzcas números de la calculadora y le das la operación suma y la calculadora muestra su resultado. Y lo mismo, introduce números a la calculadora, le das a la operación dividir y la calculadora muestra el resultado. Por ejemplo, podemos decir que 5 más 2 es 7 y menos 2 más 4 es 2. Es decir, la suma va a representar nuestra resta. Y en la división hay que tomar en cuenta que una división normal, 4 para 4 da 1. La división para el número 0 no existe. La división es con decimales y las divisiones con números negativos. Entonces ahora procederemos a tomar como características. La una sería la suma y la otra sería la división. Entonces vamos a nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo paquete que se llame calculadora. Tanto en el lugar de desarrollo de código como en el lugar del desarrollo de pruebas. Listo. Ahora procederemos a crear nuestra calculadora. Para eso le doy clic derecho, New, Java Class, calculadora. Y vamos a crear nuestro método suma. Public, entero, suma, entero A, entero B. ¿Y qué nos va a retornar? La suma. Return A más B. Listo, se ha acabado nuestra característica tomada en cuenta. Vamos a crear nuestra prueba.
Para eso, dentro de la carpeta calculadora, dentro del área de pruebas, vamos a hacer clic derecho, New, Java Class, calculadora, test. Listo. Ahora, el IDE mediante los shortcuts Alt más Insert me sugiere la creación de métodos. Entonces, pulso Alt Insert y voy a crear un método de prueba. En este caso, test suma. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar una prueba sencilla. Como les dije, 5 más 2 que me dé 7, ¿verdad? Entonces, para eso debemos inicializar nuestra clase. Entonces, en el framework JUnit tenemos un método que se ejecuta antes de cada método de prueba. Entonces, al insert setup method. Entonces, vamos a declarar nuestra variable privada calculadora e instanciamos dentro del método setup. Ahora sí ya podemos verificar nuestra suma mediante una aserción, en este caso hacer equals. Como no tenemos nada importado, el IDE nos muestra un iconito y importaremos de manera estática nuestro assert. Entonces 5 más 2 son 7 y c.suma de 5 más 2. 5 más 2. Corremos nuestra prueba de dos maneras, dando clic en las flechitas y run calculadora test o control shift F10. Y pues listo, ya tenemos nuestra calculadora y nuestra primera prueba realizada. Vamos a seguir la siguiente prueba, que era de suma de números negativos. Para eso haremos utilización de nuestra librería JUnitParams. Entonces vamos a declarar con qué tipo de clase vamos a correr esta clase prueba JUnitParamsRunner.class. Y luego dentro de nuestro método prueba declararemos los siguientes parámetros con los que el método de prueba o la suma va a ser analizada. Entonces es un array de strings. Entonces 7 es la suma de 5 más 2 y menos 2 es la suma de 6 menos 8, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos int resultado, int operador 1, int operador 2, los cuales representan a estos parámetros ingresados de forma de array. Entonces, hacer equals resultado operador 1 y operador 2. Corremos nuestra prueba. Siento. Y como podemos ver, todo funcionó correctamente. Ahora procederemos al método de la división. Volvemos a nuestra clase calculadora y creamos nuestro método. Public. En este caso voy a devolver un float. División. Lo mismo, un entero A y un entero B. Tomando en cuenta que si B es igual a 0,
debo lanzar una excepción, ¿verdad? Una nueva arithmetical exception, que nos va a decir que nos pidió nuestro problema. No es posible dividir para 0. Caso contrario, vamos a retornar nuestro resultado en float. A sobre B. Listo. Tenemos nuestro método y ahora vamos a crear las pruebas necesarias. Volvemos a ingresar nuestro método de prueba al insert, test method, test, división. Vamos a ingresar los parámetros de prueba. El 1 era 1 es igual a 4 sobre 4, pero en este caso, como estamos trabajando con float, sería 1.0. ¿Cuál era el otro que nos decía? Nos decía que 5 para 2 es 2.5 y menos 20 para 4 es menos 5. Menos 5.0 es igual a menos 20 para 4. Y 2.5 es igual a 5 para 2. Vamos a usar un assert equals mismo, pero en este caso para float. Pero aún no escribimos nuestros parámetros de entrada. Entonces escribiremos nuestros parámetros de entrada. En este caso la respuesta es float. Y respuesta c.división, operador 1, operador 2, y debemos escribir nuestro delta. En este caso es 0.0 float, para especificar cuántos decimales vamos a utilizar. En este caso utilizamos 1. Entonces corremos nuestra prueba y todo ha sido satisfactorio. Finalmente nos falta crear la prueba que analice nuestra excepción. Para eso haremos de una manera muy simple. Creamos un test method que se llama test division exception. ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos una arithmetical exception class. Y hacemos c.división de 6 para 0. Y listo. Volvemos a correr nuestra prueba. Como pueden ver, todo fue satisfactorio. Esta sería la estrategia incremental test last, donde dividimos nuestro software en diferentes características y las construimos de manera incremental a cada una de ellas, probándolas en el fin de cada una de sus construcciones. Gracias.